Pues la primera visita que Santiago me dejó hacer libre un fin de semana, el museo lleno, era la de Barbara Streisand y su marido, James Brolin. Dentro de un museo se habla mucho más de comunicación, de experiencia de usuario, ¿no? A día de hoy, pues todos los museos estatales canalizan a través de su estrategia digital los objetivos que quieren contar y me parece fundamental, ¿no? Este visitante, tanto internacional como nacional, ¿notas que está más informado o viene más disperso? ¿Cómo crees que entra el visitante? Gracias a la comunicación también, entre otras facetas, y a la nueva experiencia en museología, hemos cambiado el concepto, ¿no? En la museología actual ya no se habla de un museo inalcanzable o templo, pero ahora lo que se busca es un modelo participativo y de experiencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más. Es un podcast de personas que dirigen, que gestionan y que transforman los sectores a través de sus empresas o de sus instituciones y también que ayudan, digamos, a comunicar toda esa labor que están haciendo. Hoy tenemos a una persona muy especial, tenemos a Carmen Álvarez. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días, Toño. Encantado de tenerte aquí, es un placer. Carmen Álvarez es la directora del Museo Sefardí de Toledo. Es así, ¿no? Es así, aunque soy emeritense de cuna, como bien sabes, soy toledana de adopción de hace ya 16 años. Eso es, somos los dos emeritenses, ¿eh? Nacimos los dos en Mérida, vivimos los dos en Toledo y nos conocimos en Toledo. Y nuestros padres se conocieron pues desde cuando eran jovencísimos, ¿no? Así es, nos une un vínculo muy especial. Eso es, yo recuerdo a mi padre cuando tú viniste a Toledo, me decía, tienes que contactar con la hija de Chema, tienes que contactar con Carmen. Y digo, bueno, papá, ya coincidiremos en algún momento porque Toledo es pequeño, ¿no? Y mira por dónde pues coincidimos y efectivamente pues ha nacido una amistad pues muy natural, muy de nuestra tierra. Totalmente, Carmen? Totalmente. Pues nada, pues muchísimas gracias por venir. Es un placer. Y bueno, vamos a hablar un poquito de tu labor en el Museo Sefardí, ¿no? De tu labor desde un punto de vista de identidad y de emoción, sobre todo, ¿no? Vamos a empezar por ahí, porque ¿qué sentiste la primera vez que te dijeron, aquí tienes esto, para ti? Proyecto. Aquí tienes este proyecto. ¿Qué sentiste? Cuéntanos. Bien, pues fue una etapa un poco complicada de mi vida personal porque acaba de fallecer el anterior director, que es mi maestro, Santiago Palomero. Entonces yo, la verdad, lo pasé bastante mal con esa pérdida, pero a la vez pues sabía la que se me venía encima, sí. En el buen sentido también, porque fue una decisión que maduré, que pensé bastante desde el punto de vista profesional y personal. Aposté por el museo, que me estaba haciendo crecer profesionalmente, y tenía ganas también de dar lo mejor de mí para asumir un proyecto pues, muy técnico de reorganización de un museo y en la línea de lo que había aprendido con Santiago, ¿no? Entonces fue una mezcla también en lo personal y emotivo pues, cargada de nervios, emoción e ilusión por lo que se me venía encima, porque hombre, yo tengo una familia que se dedica a lo mismo, que eso también es un peso y una responsabilidad importante y a mí me influye en positivo también. Pero sabía que era un cambio importante en mi vida, asumir la dirección de un museo como el Museo Sefardí de Toledo. Totalmente, porque ¿qué sentiste también? Ya no solo, bueno, ya no solo hablamos de sentimientos, sino el Museo Sefardí de Toledo no es solo patrimonio. O sea, el Museo Sefardí de Toledo es absoluta memoria, ¿no? Es totalmente memoria, ¿no? ¿Se siente esa responsabilidad día a día dentro del museo? Sí, yo te comentaba que en el museo, cuando accedes al propio edificio principal, a la gran sala de oración, y a mí me pasa a día de hoy, 16 años después, te sientes muy pequeño. Yeah. Muy pequeño como ser humano que es consciente de que la historia le trasciende, le supera, ¿no? Porque el mensaje de contexto histórico que tiene un edificio como el nuestro, que es nuestra principal pieza de la colección, por el reclamo principal cultural, trasciende lo cultural, es un hecho identitario, de convivencia de un tiempo donde Toledo en el siglo XIV tuvo mucho que aportar a la historia de España, es un relato simbólico, iconográfico, artístico maravilloso, un ejemplo de la excepcionalidad del arte andalusí en España, del arte mudéjar, y en definitiva es un mensaje que trasciende a todo, a toda la cotidianidad y pesa mucho para el público que nos visita, que le vincula a mucha parte de ese público con sus propias raíces, obviamente, para el público que no lo conoce y lo descubre, que es buena parte también de nuestro público nacional,
y para la gente que estamos dentro. Perfecto. Bueno, pues Carmen, ¿tú crees que un museo como el Museo Sefardí tiene una función pedagógica en la sociedad actual? Sin duda alguna, más que pedagógica, crítica también, de aprendizaje. El museo tiene múltiples funciones sociales dentro del concepto actual de instituciones y sobre todo un museo como el Sefardí, que se dedica a una identidad cultural, a la narrativa histórica de la presencia judía en España, a la riqueza de la multiculturalidad de los sefardí en relación con los contextos de la historia de España. Tiene un mensaje muy potente, en definitiva, en lo científico, que la sociedad no tiene por qué conocer cuando entra a vernos, ¿no? Entonces, para eso estamos nosotros, para poner al alcance del ciudadano, de la sociedad en general que lo reclama, que le interesa, pues un servicio de aprendizaje claramente público y de herramientas culturales críticas que te ayudan a pensar y a reflexionar más allá de observar la belleza del edificio, por ejemplo, ¿no? Está claro, porque mira, yo ahora estaba contando eso y me estaba acordando también de una experiencia personal que te voy a contar, porque hace muchos años, cuando yo terminé la carrera, me fui al extranjero y estuve viviendo en Australia, en Sydney, ¿no? Conocí a un montón de gente, pero entre las personas que conocí allí me encontré con una profesora que tuve, que se llama Rosalie, un encanto de mujer, y he tenido mucha relación con ella, incluso ya cuando ella me vine, hasta ahora, porque nos seguimos llamando, nos seguimos escribiendo. Bueno. Ella ha venido varias veces, ha venido sola, ha venido con su marido, ha venido con sus hijos, y bueno. siempre pues, los hemos acogido en casa. Y ellos son judíos. Y recuerdo que cuando ella la primera vez se enteró ya que yo me vine a vivir a Toledo, enseguida dijo: Toño, tengo que ir a verte y tengo que ir a verte con mi marido. Porque para nosotros Toledo es una referencia, para nosotros Toledo son nuestras raíces. Entonces, recuerdo perfectamente que vinieron, estuvieron en casa y querían ir a la sinagoga del Tránsito. Querían verlo, querían vivirlo, no podían, ¿no? Entonces, fueron, y para ellos eso fue increíble. Fue una experiencia alucinante, porque no es solo un espacio cultural. Está claro. Es lo que hablábamos antes de memoria, ¿no? Entonces, ¿vosotros sois conscientes de que esa dimensión emocional e internacional está presente en el museo? Sí, todo el equipo y yo misma somos conscientes con un rotundo sí acerca de esa vertiente emocional que tiene el Museo Sefardí. También para el público no judío, ¿eh? Por supuesto, el público judío viene a Toledo, una gran referencia identitaria de toda la comunidad sefardí, especialmente internacional, ¿no? Y viene buscando sus raíces, sus orígenes y sus vínculos, pero el público judío en general, el no sefardí, el askenazi, también viene buscando esa raíz porque es consciente del peso histórico de la ciudad y de España, de Sefarad, en ese contexto, ¿no?, cultural. Pero el público español también se emociona con esa historia. Yo he visto público judío y no judío, y ambos, por supuesto el judío quizá más especial, pero emocionarse profundamente en nuestra sala de oración por ese peso del patrimonio que esté vivo en un museo como hoy, que tiene la responsabilidad de contarlo también así, desde la perspectiva identitaria y cultural, y el vínculo se genera solo. Dentro de la sala de oración es maravilloso, ¿no? Y somos testigos de ese vínculo, lo cuidamos, y por supuesto está al alcance del público fundamentalmente judío, pero también no judío, que busca esas raíces, ¿no? ¿Nos puedes contar alguna anécdota que te acuerdes, no sé, de algún judío o de alguien que haya pasado algo que recordéis en el tiempo, ¿no? Que me acuerdo. Sin duda. Hombre, yo heredé una etapa anterior del museo, de los maestros de la anterior generación de museos que vivieron escenas como el concierto de Barenboim con miembros de la orquesta de Barenboim, que eran judíos y palestinos juntos, ofreciendo un concierto en favor de la paz en los años 90. Eso me lo contaba Santiago, emocionado, llorando acerca de ese concierto, de ese acto cultural. Pero en mi propia persona, en primera persona, en 16 años, imagínate, Toño, he vivido 16 varias, años, ¿no?, llevas de directora del museo. No, 16 años trabajando en el museo. Trabajando en el museo. 5, camino de 6 ya de directora. Ajá. Desde la pandemia. O sea que prácticamente ya un bagaje importante. En mi carrera, en mi vida, desde luego profesional y personal. Y en este tiempo, pues que es bastante tiempo ya, yo me considero toledana adoptiva, y vamos, y la gente me conoce en la ciudad, me quieren y tal, y yo también. Pues en este tiempo
considero que hemos vivido anécdotas muy interesantes. A ver, así como que me toque más la fibra y que recuerde mejor, pues la primera visita que Santiago me dejó hacer libre un fin de semana, el museo lleno, en inglés, era la de Bárbara Streisand y su marido, James Brolin. Eso me marcó porque fue la primera visita institucional. ¿La recibiste tú? Les tuve que recibir yo porque Santiago tuvo un contratiempo de última hora como director y lamentablemente no podía estar, entonces delegó en mí, confió en mí en la capacidad de atender esa visita y yo llevaba poquísimo tiempo en el museo, no llevaba mucho y fue una enorme responsabilidad, nada más y nada menos que a una dama del panorama cinematográfico internacional, una referencia como ella, ¿no? En la cultura estadounidense, en este caso, Bárbara Streisand, nada menos, y fue encantadora y estuvo muy atenta a las explicaciones que buenamente le pudimos dar. Yo mejoré mi inglés desde entonces, me puse las pilas porque dije, esto es importante. ¿Cómo fue la primera impresión de Bárbara Streisand cuando entró? Se quedó callada, se quedó sin palabras, literal, viendo la sala de oración y conociendo un poco la perspectiva histórica que la sala de oración ha tenido, ¿no? En el peso de la historia de España, porque conocía los relatos dramáticos de la expulsión y lo que ocurre en la historia de España, que es una riqueza por otro lado, pero fueron acontecimientos muy complicados, ¿no? Tras la expulsión hay conversión forzosa, episodios de cristianización del espacio y luego pues la declaración de Monumento Nacional como Museo Sefardí. Yo le expliqué las variables históricas que definen la particularidad española en el patrimonio judío y entendió el mensaje y a la vez se sintió plenamente emocionada por verla y curiosa, obviamente. Claro. Preguntaba acerca de cómo habían acabado algunas piezas allí, fruto de las donaciones de familias sefardíes españolas o compras del Ministerio de Cultura. Fue una visita muy especial, sin duda. Sí, fíjate, a ver, Toledo, pues obviamente lo hablábamos antes, es una ciudad eminentemente turística, ¿no? Hay turismo, sobre todo de jueves a domingo, que no se cabe por las calles. Es una ciudad impresionante, ¿no? Porque la riqueza que tiene la propia ciudad sobrepasa la capacidad que tiene, ¿eh? Entonces, ¿cómo lleváis eso en el museo? ¿Cómo se equilibra, digamos, el visitante internacional con la comunidad local? ¿Cómo lo hacéis? Claro, bueno, a ver, nosotros no somos competentes directamente en definir el modelo, sino que digamos que formamos parte de la red de instituciones de Toledo que aportan y que pueden aportar bastante en positivo a modelos de mejora, ¿no? Porque todos hemos llegado a la conclusión, tras vivir pues, fenómenos de saturación, como bien dicen los fines de semana, en temporada alta, ahora que se acerca la primavera o el otoño, los ciudadanos de Toledo somos conscientes de que el problema y el análisis del turismo es un análisis activo en el debate sociocultural de la ciudad y en nuestra propia identidad actual y tenemos que luchar todos a favor de modelos que hagan sostenible esa convivencia entre los ciudadanos del casco y el público que nos visita. El museo en ese sentido ya está haciendo un trabajo de hace años con informes técnicos y participación en redes de trabajo del Ayuntamiento de Toledo con el programa SICTET desde hace más de 20 años. Sistemas integrados de calidad turística en destino, donde nosotros, pues a ver, también tenemos que reflexionar acerca de nuestra propia capacidad. Por ejemplo, en los últimos años hemos tomado medidas que no son tan agradables, podría decir, como la reducción de los aforos totales atendiendo a actividades culturales, como los conciertos que celebramos los fines de semana, o en la propia visita. Antes había más capacidad y ahora, por cuestiones de sostenibilidad y de seguridad, fundamentalmente para que el museo sea un espacio garante de seguridad también, pues los fines de semana nos vemos obligados a ser un poco más considerados, ¿no? con las medidas de protocolos de visitas de públicos y ofrecer un buen servicio público, a la atención al visitante nacional y foráneo, hacer programas culturales vinculados al modelo turístico, reflexionar sobre eso en el museo, ¿por qué no? Nosotros colaboramos con Somos Casco, por supuesto les acercamos el museo, consideran el museo como una red cultural activa del propio casco histórico de Toledo y estamos a disposición de que el modelo turístico en la ciudad pueda aportar nuevas reflexiones y planteamientos mucho más positivos para el presente y el futuro de Toledo, ¿no? Y este visitante, tanto internacional como nacional, ¿notas que está más informado o viene más disperso?
¿Cómo crees que entra el visitante? Bueno, pues gracias a la comunicación también, entre otras facetas, y a la nueva experiencia en museología, hemos cambiado el concepto, ¿no? En la museología actual ya no se habla de un museo inalcanzable o templo, que tenía su halo también de suprahumano y que era interesante también como concepto, pero ahora lo que se busca es un modelo participativo y de experiencia. Las experiencias en los museos, pues a través de la comunicación, tienen que llegar a todas las áreas, ¿no? Y los canales de comunicación en los museos cada vez son más activos, más cercanos, más sociales, más, vamos, del tú a tú, ¿no? Que todo el mundo los puede entender y facilitan nuestra vida y nuestra gestión de los programas, ¿no? Entonces, a través de la página web, a través de canales de redes sociales, nosotros estamos generando ya un feedback muy interesante con el público, aportan, reflexionan, convivimos en un espacio dinámico con las redes sociales fundamentalmente y la web, y eso al visitante le da más herramientas para poder venir a Toledo y al Museo Sefardí y descubrir lo que hay. Pero, hombre, nada va a comparar, a mi juicio. Aunque eso haga falta, aunque la experiencia comunicativa previa sea un paso muy importante, la previsita, como se dice en museología, nada va a sustituir la experiencia presencial, directa, a mi juicio. Está claro. Está claro, por lo tanto, ¿crees que la experiencia empieza antes de entrar en el museo? Para mucha gente sí. Hay otras que no, que vienen un poco a dejarse sorprender. Y se encuentran con lo que se encuentren. Exacto. Muy bien, bueno, pues vamos a cambiar un poco de tercio, Carmen, si te parece bien, porque hay un tema que a mí me interesa que hablemos, ¿no? Porque muchas veces pensamos que el museo está ahí, ¿no? Que es algo estático, algo como dice, que llego, me lo encuentro, lo visito y me marcho, ¿no? Pero por dentro, en el interior del museo, hay mucho trabajo que no se ve, hay muchas decisiones y de forma muy constante, ¿no? Porque la gente piensa y dice, bueno, pues ahí hay una exposición que veo, pero claro, ellos lo ponen y ¿cuánto tiempo está? Pues está ahí, siempre está la misma exposición cuando yo llego, ¿no? Claro. ¿Qué parte de esa vida interna no imagina el visitante? Hay una que ya sí que ha llegado al público, sobre todo al público joven y digital, y les encanta. Por ejemplo, el Museo Nacional del Prado hace mucho para todos, para todo el ámbito museístico español, con esos directos de Instagram donde están los restauradores hablando de la intrahistoria de un cuadro, la intrahistoria y la capacidad técnica de conservar un cuadro y qué supone ese trabajo, hacerlo visible. Eso ya está llegando, eso ya es una realidad. Todas las áreas de conservación de museos están volcando en la estrategia digital de los museos estatales, al menos, ese tipo de experiencias y narrativas muy cercanas. Y a la gente le encanta, quiere saber ese conocimiento. Y surgen iniciativas freelance, independientes, de gente apasionada de la cultura, comunicadores culturales, que también nos ayudan a esa labor. Pero hay otra labor que es más árida, que es la que hago principalmente yo y otros directores y gestores, los gestores hacemos eso, que es la toma de decisiones y el engranaje económico-administrativo para que todo esto funcione, y es el 90% de nuestro día a día. Yo sé que lo que se ve es la parte amable, maravillosa, y que es la experiencia cultural, pero el día a día de un museo pues también es difícil en ese sentido, porque tenemos que engranar que todo funcione, y para que todo funcione pues tienes que dotar de recursos, generar una coordinación de personal adecuada, una capacidad de servicio adecuada, y para eso tenemos que ser muy gestores. Y en definitiva, en el caso del Museo del Greco, Sefardí, Museo del Ejército, somos museos estatales, Greco y Sefardí, del Ministerio de Cultura, y pertenecemos a una red que nos da ese apoyo y amparo, que es la Subdirección General de Museos. Claro, porque en un momento donde se habla tanto de identidad, de cultura, de memoria, ¿no? ¿Cómo crees que un museo, digamos, debe ser activo para relacionarse mejor con la sociedad, ¿no? Con su público? Claro, o sea, por ejemplo, en el Museo Sefardí la misión institucional está muy clara desde hace mucho tiempo y se mantiene, pero se actualiza el mensaje, ¿no? Yo cuando llegué a la dirección, lo primero que tuve que trabajar es la herencia de un proyecto técnico de renovación de los espacios internos, pero a la vez que sirvieran una última fase de reorganización de la colección permanente, para contar nuestros objetivos institucionales como Museo Sefardí, Museo Nacional, de la identidad sefardí en España, las riquezas de las minorías en la historia de España, el peso de ese legado, el patrimonio material e inmaterial, pero contarlo como un museo del siglo XXI tiene que contarlo, ¿no? Y eso fue mi principal objetivo técnico. El proyecto que tuve que asumir fue difícil, porque actualizar contenidos, por ejemplo, el papel de la mujer en el mundo sefardí,
desde la antropología, la riqueza de una boda, desde un punto de vista ritual, cultural. El calendario festivo lo contábamos en la exposición permanente, en la Galería de Mujeres, pero había que darle una vuelta con la diversidad de la mujer. Nosotros vamos a hacer una exposición en breve de contratos matrimoniales que van a contar que había judíos de todas las esferas sociales en la época medieval en España y posteriores en el mundo sefardí, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Pero, es decir, el mensaje, el relato que todo museo cuenta, las historias que cuentan sus objetos, se tienen que ver a ojos del siglo XXI sabiendo que el contexto histórico es el que es, ¿no? Entonces nosotros hemos revisado pues, todo ese relato, lo hemos puesto al alcance de un museo más moderno, más sostenible, y fundamentalmente esa es nuestra labor, crear historias cercanas y contar la historia que rodea al objeto. Ya no se viene tanto al museo buscando la ficha técnica, datación, autor, como todos los que hemos catalogado y hacemos el proceso de oposiciones, ¿no? La parte más técnica de describir un objeto. No, el objeto cuenta una historia. Y eso lo decía muy bien un museólogo que citaba mucho mi maestro, Santiago, Kenneth Hudson. Kenneth Hudson es un grande de la museología norteamericana y hablaba de que los museos son centros o instituciones intencionadas donde uno cuando sale, tiene que ser más feliz de lo que entró. Me encanta esa reflexión. Qué bonito. Porque es como una reflexión de que realmente ha pasado el museo por ti. Qué bonito, qué bonito. Por lo tanto, hoy dentro de un museo se habla mucho más de comunicación, de experiencia de usuario, ¿no? Sin duda, nosotros, fijaos que el área de comunicación, digamos que cuando yo llegué al museo, Santiago le dio mucha importancia en ese momento de la etapa institucional, la pusimos en marcha, las primeras redes sociales y tal, todo eso ha cambiado muchísimo desde que yo estuve en el área de comunicación y a día de hoy pues todos los museos estatales canalizan a través de su estrategia digital los objetivos que quieren contar y me parece fundamental, ¿no? Porque el diálogo con el público ya no es que lo tengas que favorecer, es que es una realidad, es una dinámica más del museo y el público ya no está como un ente extraño que entra, visita y se va, sino que participa de la narrativa. En los programas de conferencias, por ejemplo, se ve muy bien en los programas culturales, ¿no? Uno tiene que reflexionar sobre eso y hacer crítica también. La cultura es una herramienta crítica para reflexionar como sociedad. Y la comunicación, pues es todo en el lenguaje, ¿no? Como lenguaje del propio museo. Tienes que tener también un lenguaje más técnico, más científico, más social e intentar llegar a ese abanico de comunidad que te puede acompañar en el proceso. Ahora ponte de visitante que tú miras tu museo desde fuera, ¿vale? Supongo que muchas veces habrás salido para ver cuáles son las reacciones de las personas cuando salen, ¿no? Porque eso es importante. Esto es como leer las reseñas de Google, ¿no? Para decir, voy a leer un poco las fotos que la gente publica, qué es lo que dejan, cuál es el feeling, cuáles son las emociones, ¿no? ¿Qué sientes cuando ves a la gente salir del museo? Bueno, pues veo de todo, ¿no? Y me emociona especialmente porque además yo suelo tomar un café enfrente y lo veo bastante claro cuando sale la gente y tal. Y observo buena parte de esas reacciones de nuestros públicos y la verdad es que veo de todo. Veo que sí que muchas veces se hacen pequeños, como decía antes, el público en el museo y le embriaga, le sorprende y salen reflexionando sobre eso y para mí es importante que ese mensaje llegue realmente, ¿no? Y creo que a ojos de un visitante, pues pasar por el Museo Sefardí de Toledo es entender buena parte de nuestra historia como españoles, hablo, desde el punto de vista nacional y desde el punto de vista internacional, conocer el legado en España, en este caso, de una minoría que tuvo mucho que aportar a la historia de nuestro país, a la historia de nuestro territorio, en coexistencia con otras minorías, no estábamos solos en ese abanico y la riqueza más que no está en lo que nos separa, está realmente en lo que nos une. Toledo sería una buena herramienta para la pacificación, para crear una sociedad en un mundo bastante polarizado y con bastantes problemas en ese sentido, para defender lo que realmente tenemos que apostar como sociedad, ¿no? Como directora del Museo Sefardí, defínelo en una frase. Difícil. Es muy difícil. Belleza, riqueza, identidad. Serían los tres conceptos que más aproximaría al museo, desde luego. Por lo tanto, ¿crees que el futuro de los museos pasa no tanto por conservar, sino también por saber conectar? Sin duda. Ya no se puede investigar sin saber cómo comunicarlo, ya no se puede preservar sin explicarlo a la sociedad. Es que ya forma parte de un pilar fundamental en la experiencia museística. Somos
imagínate, te voy a contar una curiosidad. Los museos, el Museo Arqueológico Nacional, incluso nosotros nos estamos planteando ya proyectos en la exposición permanente de olores. O sea, el museo es más allá que el ver una pieza. Es lo que cuenta la pieza, como decía antes, y también el relato que te puede acercar. Y los olores, por ejemplo, tienen mucho que decir. El patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial es todo aquello que no es físico y en el mundo judío es súper importante. Qué maravilla. Pues muy bien, Carmen. Bueno, pues hasta aquí este episodio de nuestro podcast. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que he disfrutado muchísimo de tu compañía, de esta conversación, porque hemos aprendido un poquito más de cómo los museos tienen que dar ese paso para poder, digamos, relacionarse mejor, si cabe, con la sociedad en general, ¿no? Como Museo Nacional. No sé si quieres dejarnos algún último mensaje que quieras que tengas ahí en el tintero. Bueno, algún guiño siempre se puede hacer a los proyectos que estamos haciendo. Queda mucho por hacer. La experiencia con el público, somos entes vivos y muy comprometidos. Hay políticas públicas de acercarnos más y mejor a todos los públicos desde la diversidad. El concepto de diversidad también es importante. Y en ese sentido, el Museo Sefardí hoy reflexiona sobre la multiculturalidad, las identidades, nuestra propia historia, y estamos haciendo pues, un programa cultural llegando a todos los públicos. Queremos hacer exposiciones vinculadas a eso, también exposiciones sobre otros géneros, otros diálogos con lo contemporáneo, por ejemplo, que funcionan bastante bien en el circuito del museo, y un programa educativo que en Toledo, en la ciudad de Toledo, funciona muy bien, que es el programa Educamuseo en el Museo Sefardí. Estamos muy contentos de ese desarrollo y seguiremos trabajando en esa línea por acercar el museo. Pues muchísima suerte con estos programas que tenéis en mente y que ya estáis desarrollando, y espero que la afluencia del público pues, sea mucho más, digamos, voluminosa y enriquecedora para vosotros. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias. Y a vosotros, pues muchísimas gracias por estar ahí una vez más en nuestro podcast, y esperamos que os haya gustado esta entrevista con Carmen Álvarez, la directora del Museo Sefardí de Toledo, y nos vemos en el próximo episodio.